Ahora para hablar de secuencias y protocolos de resonancia hepática en patología focal y difusa. Pues entonces en esta charla intentaré revisar todo lo que son los protocolos básicos para las lesiones focales de hígado, pero también para estudiar los enfermos con patología hepática difusa y después revisar un poco este tema de nuevo que son los protocolos abreviados en resonancia hepática. Entonces, todos nuestros protocolos en hígado empiezan con las secuencias potenciadas en T2, que además de nos enseñar la morfología, también nos aportan informaciones sobre el contenido fluido de los quistes o la presencia de fibrosis con áreas de señal intermedia o incluso con una baja de señal que es característica de la presencia de hierro. También nos permiten distinguir los quistes y los hemangiomas, sobre todo cuando utilizamos tiempos de eco más elevados. Y generalmente aplicamos también la supresión grasa en algunas de estas secuencias, generalmente en el plan axial, porque nos aumenta la capacidad de detectar las lesiones, como en estas dos pequeñas metástasis. Pero la supresión grasa también nos permite, claro, reconocer cuando hay grasa en el parénquima o en las lesiones focales. Por ejemplo, en este paciente con una esteatosis hepática difusa, pues que la reconocemos bien porque la señal del hígado baja en la supresión grasa cuando comparada con la que no tiene la supresión. Pero sin duda que las secuencias que utilizamos para detectar grasa, sobre todo la grasa microscópica, son las secuencias potenciadas en T1, eco de gradiente, que se basan en el diferente desplazamiento químico de los protones de agua y grasa. Entonces, en estas secuencias adquirimos imágenes con dos ecos distintos. Uno donde los protones de grasa y agua están en fases opuestas y otra donde están en fase. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay grasa ni hierro, si es un parénquima normal, no habrá mucho cambio en la señal entre la oposición de fase y la fase. Y cuando hay grasa, esta es reconocida como una baja de señal en las imágenes en oposición de fase. Pero atención que si ya hay hierro, el hierro como tiene propiedades paramagnéticas baja la señal y aumenta la calidad de señal, sobre todo en T2 gradiente. Y entonces la señal baja en las imágenes del segundo eco. Y esta es la justificación para que en estas secuencias el primer eco debe ser en oposición de fase y no en fase. Entonces, estas secuencias nos permiten distinguir todos los tipos de esteatosis, la esteatosis que es difusa o entonces con un aspecto más geográfico, o una esteatosis difusa pero respetando la periferia de las lesiones, o entonces con este aspecto más nodular que nos confunde y que simula lesiones hepáticas, o entonces una esteatosis difusa pero con áreas respectadas que tiene aspectos pseudonodulares. O nos ayuda también a reconocer estas lesiones donde podemos tener grasa microscópica, como los adenomas hepáticos, o entonces en un hepatocarcinoma. Y además de ayudarnos con la grasa, las secuencias T1 también son importantes para reconocer hemorragia o contenido proteico elevado, melanina, cobre o glicogénio. Por ejemplo, en este paciente que tiene esta pequeña área de hemorragia después de un tratamiento ablativo. Y llegamos entonces a las secuencias de difusión que ahora hacen parte de todos los protocolos en abdomen. Y estas secuencias, que no son más que secuencias potenciadas en T2, pero donde cambiamos los gradientes para obtener valores B distintos, nos ayudan tanto en la detección como en la caracterización de las lesiones. Pues cuando tenemos un valor B0 es como un T2 con supresión grasa, pero un
valor B por bajo de 100, tiene la ventaja de poner los vasos negros y entonces aumenta la capacidad de detectar pequeñas lesiones. Necesitamos también de valores B elevados por más de 800 para valorar la restricción a la difusión de las moléculas de agua y para construir los mapas ADC que nos ayudan en la caracterización de las lesiones. Entonces, como decía, estas secuencias son particularmente importantes para detectar lesiones, sobre todo cuando son pequeñas, muy cerca de los vasos o en la periferia del hígado. Por ejemplo, en esta imagen, que es difícil detectar lesiones, pero que será mucho más fácil después de mirarmos la difusión y claro que con contraste podemos caracterizarlas más seguramente como pequeños hemangiomas. Entonces, esta capacidad de detectar lesiones, pues que será más importante cuando estamos con pacientes de oncología y sobre todo cuando hay alguna contraindicación para el contraste. Y esta capacidad también será mejor si añadimos, claro, los estudios con contraste. Y la difusión también nos da más confianza y aumenta la sensibilidad de diagnóstico del hepatocarcinoma, sobre todo cuando son más pequeños. Y con respecto a la caracterización de las lesiones, bueno, la difusión nos ayuda, por ejemplo, en el hígado cirrótico, cuando no tenemos todo el cuadro de wash-in, wash-out, y por ejemplo, tenemos pequeños nódulos que son hipointensos en la fase hepatobiliar, pues se tiene restricción a difusión, pues que serán más sospechosos de un hepatocarcinoma o de un nódulo displásico. Y también nos ayudarán a caracterizar los trombos en la vena porta y distinguirlos, los blandos, de los trombos tumorales que tienen restricción a la difusión. Pero cuidado con este tema de caracterización, que debe ser sobre todo cualitativa, porque cuando entramos por la cuantitativa, pues la verdad es que hay mucho solapamiento entre los valores de ADC de lesiones malignas y benignas, entonces hay que tener mucho cuidado y evitarlo, y acordar siempre de conjugar la difusión con las otras secuencias. Y llegamos entonces al contraste. Claro que el contraste, que es muchísimo importante en el hígado, no solo en la detección y caracterización de las lesiones, pero también para valorar los vasos e incluso el parénquima. Entonces necesitamos, claro, de secuencias rápidas, de un eco de gradiente con supresión grasa y hacemos antes y después del contraste en un estudio dinámico. Y con la imagen paralela conseguimos o aumentar la resolución espacial o entonces disminuir el tiempo de adquisición. Pues y cuanto a los contrastes de gadolinio, tenemos dos tipos, como saben, los extracelulares y los hepatocelulares. Y por los extracelulares, pues que tienen un comportamiento muy similar al contraste iodado en la TAC. Adquirimos una fase precontraste, una arterial tardía, la fase venosa y la fase más tardía, todas ellas importantes en la caracterización de las lesiones. Y como comentábamos en la charla anterior, la fase arterial tardía sí que es un problema porque es muchísimo importante para los hepatocarcinomas, adenomas, hiperplasias y tal, y que hay pacientes donde no estamos bien. Entonces, para tener una fase arterial donde hay contraste en la arteria hepática y en la vena porta, pero sin contraste en las venas hepáticas, pues que ahora estamos más confortables con esta técnica de adquirirmos una tripla fase arterial. Entonces, con esta tripla fase arterial, que es posible con las nuevas tecnologías que tenemos, pues que vamos a coger todo y con más garantías de conseguirmos la fase arterial tardía y además con menos artefactos de movimiento respiratorio. Entonces, este es un ejemplo donde miramos este pequeño hemangioma de relleno rápido en las tres fases de la fase arterial. Y aquí un ejemplo para demostrar cómo esto es importante. Este paciente
hizo la GESO para caracterizar una lesión nueva en su ecografía de seguimiento por una NASH. Y pues que tenemos una lesión con grasa y con washout tardío, pero que no estamos seguros de washing, porque además que es una fase que está muy mala con artefactos y sin contraste. Entonces repetimos el estudio un poco tiempo después, ahora con la fase tripla, y pues que sin duda que tenemos wash-in, wash-out en este hepatocarcinoma. Pues en cuanto a los contrastes hepatocelulares, que sé que ayer que tuvieron una charla, que por cierto mucho mejor para coger todo esto, estos contrastes tienen un comportamiento bifásico. Por una parte, como un comportamiento similar a los extracelulares para el estudio dinámico, y luego la fase hepatobiliar. Entonces, esta captación y eliminación del contraste por los hepatócitos es mediada por transportadores de membrana. Entonces, si estamos hablando de lesiones con estos transportadores, serán lesiones hepatocelulares, pues que serán hiperintensas o isointensas en la fase hepatobiliar, mientras que las otras que no tienen estos transportadores, pues que serán hipointensas. Y hay dos tipos de contrastes hepatocelulares: el ácido gadoxético, Primovist, que elimina como mitad de su dosis para la vía biliar, y la fase hepatobiliar puede ser adquirida justo 10-20 minutos después del estudio dinámico. Entonces, incluso para ahorrar tiempo, podemos hacer las secuencias T2 e incluso las de difusión en estos 10 minutos. Por otra parte, el gadolinium Boptag tiene una menor eliminación para la vía biliar y la fase hepatobiliar es más tardía. Entonces el paciente necesita de entrar 2 veces en la máquina, porque solo tenemos esta fase como 1 o 2 horas después. Pero tiene la ventaja de tener un mejor perfil dinámico que el Primovist. Pues mi experiencia es con Primovist porque es lo contraste que tengo en mi hospital. Entonces, en este congreso tendrán charlas demostrando cómo estos contrastes son importantes para detectar y para caracterizar las lesiones en oncología, hepatocarcinoma y la distinción entre hiperplasias y adenomas. Pero estos contrastes también nos crean problemas porque vemos muchas cosas. Por ejemplo, esta paciente que tenía un hemangioma, que no estoy mostrando aquí, pero no vemos nada en estas imágenes de difusión y de contraste, pero en la fase hepatobiliar teníamos unos pequeñitos nódulos que no tengo ni idea qué son. Entonces, que tendré que seguir la paciente y empezar aprendiendo qué nódulos son estos que no conseguimos mirarlos en ninguna secuencia más. Y pues que como estos contrastes tienen más ventajas, por ejemplo, permiten valorar la función hepática, lo que puede ser utilizado, por ejemplo, en los estudios antes de cirugía hepática para valorar la reserva hepática. Y además, como son eliminados para la vía biliar, podemos hacer colangiografías potenciadas en T1, que serán más útiles cuando hay, por ejemplo, lesiones iatrogénicas de la vía biliar. Y pues que son contrastes espectaculares, pero cuidado. Por ejemplo, esta paciente seguida después de hacer una hepatectomía por metástasis de un carcinoma colorectal, y ahora con esta lesión sospechosa en la TAC. Y con el contraste en la resonancia, pues que tenemos una lesión que es hipocaptante y pues también sospechosa. Pero vamos a mirar las otras secuencias. Y esta paciente tiene una esteatosis muy rara, y esto es esteatosis. Entonces, decir de no olvidar de analizar todos los datos que tenemos en la resonancia. Y para esto os recomiendo la lectura de este artículo, que es de la equipa de profesora Valerie Vilgrán y de Brancatelli, pues que para estarmos más seguros y no cometermos errores de diagnóstico. Entonces,
ahora en esta segunda parte pasamos para las enfermedades hepáticas difusas. Entonces, este grupo de enfermedades comprende muchas patologías distintas, pero que tienen en común el desarrollo de inflamación y de fibrosis que puede conducir a cirrosis y fallo hepático. Y de entre todas las características histológicas, pues hay unas que nos ayudan para el diagnóstico, pero también tienen importancia prognóstica. Y la buena noticia es que con secuencias de resonancia podemos ahora analizar grasa, hierro y fibrosis. Entonces, con la GESO queremos como que construir una biopsia virtual para disminuir la necesidad de biopsias del parénquima hepático. Entonces, empezando con el hierro. El hierro baja la señal hepática porque aumenta la calidad de T2 asterisco por sus propiedades magnéticas. Y entonces la resonancia actualmente es muy importante para detectar y para cuantificar la concentración de hierro hepático. Y hay sobre todo dos métodos. Uno que compara las intensidades de señal del parénquima hepático con los músculos paravertebrales que no tienen hierro acumulado. Y hay dos métodos, lo de la Universidad de Rennes y el otro de CEDIA, pues que estarán muy familiarizados con este método. Y por otra parte, podemos tener también relaxometría. Estos métodos se basan en el cálculo de las tasas de relajación R2 o R2 asterisco y necesitan de secuencias multieco de gradiente. En los últimos años se desarrollaron secuencias multieco de gradiente, pero que también son basadas en desplazamiento químico. Entonces, estas secuencias nos permiten cuantificar los dos en simultáneo, grasa y hierro. Entonces, adquiriendo múltiplos ecos, permiten estimar el decaimiento de T2 asterisco, que es R2 asterisco, que es directamente proporcional a la concentración de hierro. Entonces cuantificamos hierro. Y por otra parte, como estas secuencias son basadas en desplazamiento químico, es decir, que en estos múltiplos ecos estamos como fuera de fase, in fase, fuera de fase, in fase, pues entonces también conseguimos separar lo que es señal de agua y grasa para cuantificar la fracción grasa que es basada en la densidad protónica y que ahora mismo es considerado el mejor biomarcador de imagen, porque además está también corrigida para la presencia de hierro, porque estamos calculando los dos en simultáneo. Pues estas secuencias están disponibles en todos los equipos, pero pagando, claro, o pueden ser desarrolladas en los servicios de radiología. Yo estoy utilizando una secuencia desarrollada por el equipo del profesor Luis Martí Bonmatí de Valencia. Y claro que para esto necesitamos de postprocesado. Cuidado que digo que podemos cuantificar grasa y hierro, pero atención, que si tenemos mucho hierro, lo que pasa es que la calidad de señal es muy rápida y no conseguimos separar agua y grasa. Entonces, no podemos cuantificar grasa en los pacientes donde hay mucho hierro, sobre todo cuando estamos en equipos de 3 Tesla. Y pues para la fibrosis, para cuantificarnos fibrosis en resonancia, tenemos que utilizar elastografía. Y claro, para hacer elastografía necesitamos de un hardware específico que no es muy disponible, que es un aparato vibrador que se pone por arriba del hígado y que induce unas ondas que van a atravesar el hígado para construir los mapas de rigidez hepática o elastogramas. Entonces, varios estudios demostraron que esta rigidez hepática que está relacionada con el estadio de fibrosis y que aumenta con la progresión de la fibrosis. Y en varias metaanálisis se han demostrado que este método de elastografía, pues que es muy robusto y además independiente del grado de actividad inflamatoria o de la etiología de enfermedad hepática.
y además con una tasa muy baja de fallo. Entonces, para los últimos minutos, hablar un poco de este tema de protocolos abreviados. Entonces, ¿por qué hablamos ahora de protocolos abreviados? Bueno, por una parte, porque ahora todos queremos que la medicina sea centrada en el paciente, y por otra parte, porque estamos preocupados con los costes de los exámenes y queremos rentabilizar los equipos porque tenemos cada vez más pedidos y más indicaciones para hacer resonancias. Entonces, queremos mejorar el workflow en la GESO, pero también no queremos perder información diagnóstica. Entonces, por ejemplo, me baseo en este artículo que es muy reciente y que ha revisado lo que son los protocolos abreviados para abdomen. Entonces, en el hígado, si estamos en un escenario clínico de cribado de hepatocarcinoma, al revés de hacer todo este protocolo que nos lleva como 30, 35, 40 minutos si usamos contrastes hepatocelulares, pues hay autores que estudiaron utilizar solo las secuencias T2 y la fase hepatobiliar de Primovyst con igual capacidad diagnóstica. Otros han propuesto utilizar solo la difusión y la fase hepatobiliar. Entonces, claro, reduciendo muchísimo el tiempo de adquisición. Y otros proponen utilizar solamente el estudio dinámico, ahorrando mucho tiempo, claro. Por otra parte, si estamos en este escenario de detectar metástasis hepáticas, pues que han propuesto utilizar o las secuencias T2 con supresión grasa, difusión y T1, o entonces la secuencia T2 con supresión grasa, la difusión y luego la fase hepatobiliar. Y si estamos en el escenario de valorar enfermedad hepática difusa, sobre todo cuando estamos monitorizando pacientes con enfermedad alcohólica, enfermedad esteatóxica no alcohólica, pues en estos pacientes podemos hacer las secuencias anatómicas T2 y luego la secuencia multieco de gradiente que nos sale grasa y hierro, y la elastografía para valorar fibrosis, que es lo que tiene importancia prognóstica en estos pacientes. Y si estamos en un escenario donde solo queremos valorar el hierro, por ejemplo, en los pacientes con la hemocromatosis o hemocidrosis, pues que podemos hacer las secuencias anatómicas y luego una secuencia, un método para cuantificar hierro. Si tenemos un paciente que es referenciado por una hiperferritinemia, donde la probabilidad mayor es que tenga una enfermedad hepática difusa, pues que podemos utilizar la multieco. Pero si estamos con un paciente con una hemocromatosis ya conocida o una hemocidrosis transfusional, pues mejor un método de relación de intensidades decimal o de relajometría. Y entonces, para concluir, pues con estas capacidades multiparamétricas, claro que la resonancia es la mejor técnica de imagen para estudiar lesiones focales y enfermedades hepáticas difusas. Y que además de los protocolos básicos, que incluyen T2, T1, difusión y contraste, cuando añadimos los contrastes hepatocelulares, pues que aumentamos la capacidad de detectar y caracterizar lesiones y también podremos tener información funcional. Y con estas secuencias más avanzadas podemos cuantificar biomarcadores de imagen para grasa, hierro y fibrosis y disminuir la necesidad de biopsias hepáticas en estos pacientes. Y ahora estaremos atentos a esto de los protocolos abreviados que se proponen como una estrategia para mejorar el workflow de los servicios y de la utilización de la máquina, disminuir los costes sin perder información diagnóstica, pero que claro que necesitan de ser más validados. Y pues con esto, gracias.